Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad tomaremos la carta del apóstol Tito para continuar con el traslado, con la enseñanza del traslado de la iglesia. Estos 4 sermones tienen un solo título: el traslado de la iglesia. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, el apóstol Tito también nos ayuda a entender un poquito más acerca de esto del traslado de la iglesia. Miremos entonces el capítulo 2, verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando la Biblia habla de la gracia de Dios, nos está hablando de ese favor inmerecido que nosotros, los que nos hemos arrepentido, que toda persona que se ha arrepentido y convertido de corazón al Evangelio de Jesucristo, esa persona ha recibido una gracia, y esa gracia viene acompañada de la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios fue la que fue extendida sobre nosotros para que no fuésemos confundidos con el resto de los hombres, y para que, según el profeta Jeremías, el ayudante de Jeremías, para que esa misericordia fuera suficiente para alcanzarnos a nosotros, que no merecíamos sino la condenación. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y no olvide que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció sobre nosotros su misericordia. Es por su misericordia que no hemos sido aniquilados. Esa gracia fue explicada, añadida sobre nosotros, para que no fuésemos condenados eternamente. Entonces, el escritor sagrado dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quien rechaza esta gracia, rechaza la misericordia de Dios, rechaza el amor de Jesucristo y rechaza la salvación que solamente Cristo puede obtenernos. Y dice: enseñándonos. Esa gracia apareció para enseñarnos que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo único que nos garantiza la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, el día que el Señor venga, Él no viene por todas las iglesias. No, Señor. Él tiene una sola iglesia. Y esa iglesia es la que fue edificada en el fundamento de apóstoles y profetas. Escuche bien: edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo el fundamento principal Jesucristo mismo. La Biblia nos enseña que la iglesia que fundó Jesucristo fue edificada en un fundamento vivo, en un solo fundamento, el que pusieron los apóstoles y los profetas. ¿Qué dice? ¿Cuál fue el fundamento que pusieron los profetas?
Hechos 10:43 dice, de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, todos, que todo aquel que creyere en él, escúcheme bien, recibirá perdón de pecados por su nombre. Los profetas testificaron solo de Jesucristo. Ningún profeta anunció a otro Dios aparte de Jesucristo. ¿Y cuál fue el fundamento que pusieron los apóstoles? Hechos 5:42, todos los días por las casas y por el templo no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Los profetas y los apóstoles verdaderos, los de la Biblia, solo anunciaron a un solo Dios, a Jesucristo. Por eso dice aquí la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia llama a Jesucristo nuestro gran Dios y Padre, nuestro gran Dios y Salvador. Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin mundanalidad. Una iglesia establecida en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Y en la primera carta a los Corintios 3:11 dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por ahí andan algunos, ya pusieron 3 fundamentos, otros pusieron 1000, otros pusieron 2, pero está prohibido poner otro fundamento. Y quienes han puesto otros fundamentos se han rebelado, han destruido la doctrina pura, están enseñando lo que la Biblia no enseña. Con todo el respeto yo les enseño esto. Que Dios nos ayude a volver a los principios establecidos por Dios. Entonces, la única forma de aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es, escuche bien, aguardando esa esperanza, viviendo sobria, justa y piadosamente. Pero en la primera carta a los tesalonicenses también habla algo de esto y quiero leerlo. Primera carta a los tesalonicenses capítulo 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tiene otro texto donde se nos explica por quiénes ha de venir el Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Qué hermoso esto. Ya concluyendo, la Biblia dice que el que desea irse con el Señor tiene una esperanza, pero esa esperanza tiene que llevarnos a purificarnos. Una esperanza purificadora. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Entonces, la invitación en esta hora es a esperar al Señor, pero dentro de los parámetros establecidos por Dios. No es que cuando nos salimos de la palabra de Dios, caemos en errores terribles que nos llevan a creer que cualquier iglesia es la que se va a ir con el Señor, que Él viene a sacar un grupito de aquí, otro grupito de allá. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin pecado. Que Dios nos ayude a entender estas 4 lecciones acerca de la venida del Señor. Un abrazo para todos y Dios les bendiga.